Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Les voy a presentar varias medidas instruidas por la presidenta Sheinbaum que tienen como objetivo, uno, evitar que se abusen de disposiciones vigentes en contra de la industria textil mexicana. Es una industria muy importante, ahora les digo por qué. Simplemente por el número de empleos. Son prácticamente alrededor de 400,000 empleos. Entonces, esa es una. Y la otra es, se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año. Y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Entonces, como les decía yo, son 138 fracciones. Estamos incluyendo también 17 fracciones con 15% de la importación de mercancías textiles, complementando lo que ya se había trabajado este año en el mes de abril. La segunda es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Le llamamos IMEX. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Cuando tú necesitas un producto textil no terminado, le llamamos intermedio, que vas a ocupar en el procedimiento, en el proceso de hacer o fabricar algún producto. Por ejemplo, piensen ustedes vehículos, piensen ustedes todas las exportaciones de México o productos textiles terminados. Se necesita importar una pieza, entonces no te cobro impuestos, no te cobro arancel, porque esa pieza que estás importando es para integrarse a un producto que vas a exportar. Pero hay empresas que nos dicen voy a importarlo para eso, y no es verdad, lo venden aquí. Entonces nos instruyó la presidenta que tomáramos esta medida para que no abusen de esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar impuestos sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. Entonces, en resumen, aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas, que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% a la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional, y cerramos esta puerta de la cual están abusando. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cuáles son los motivos que ya dije un poco introductoriamente? ¿Cuáles son los estados que tienen la mayor producción de industria textil? En primer lugar, Estado de México. ¿Quién está sufriendo esto? ¿Qué números podemos apuntar? Pérdida de 75,000 empleos. Si no cerramos la puerta y no aumentamos los aranceles. Segundo lugar, Puebla. Lo ven ustedes aquí en un tono un poquito oscuro. Hidalgo, aquí también está en la zona centro. Coahuila, que es exportador de textiles, y Guanajuato. Hay otros un poco más tenue, Jalisco y en fin, pero principalmente estos estados. En 2024 alcanzamos el nivel más bajo de empleo en la industria textil. Por eso se tomaron las medidas de abril que acabo de referir, abril del 24, que ahora se complementan, porque perdimos 79,000 empleos en los últimos años. El Producto Interno Bruto de la industria textil ha disminuido a una tasa anual de 4.8. Es decir, cada año perdemos aproximadamente 1.229 millones de pesos en empleo.
desde el 19 importamos más de lo que exportamos. En mercancías textiles el incremento fue del 0.8 y de confección el 12.5. Y las empresas, esto es muy importante, las empresas IMEX, o sea que están en el programa que mencioné hace un momento de importación de piezas o productos que se supone no son terminados, deben devolver al menos el 80% de las mercancías que importan. Es decir, tienes que acreditar que lo utilizaste para finalmente exportarlo o terminar un proceso. Sin embargo, el 48% de estas fracciones de las que estoy yo hablando no cumplieron con el retorno o la exportación. Sí, se quedaron en el mercado nacional, 48%. Por eso estamos cerrando la puerta. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Entonces, en resumen, con esto vamos a fomentar el desarrollo de nuestra industria nacional, porque un objetivo estratégico de la prosperidad compartida es aumentar el contenido nacional de todo lo que consumimos. Entre más contenido mexicano tenga, más empleos habrá en México. Promover condiciones justas de mercado, porque no se vale que nos engañen, ¿no? Es decir, que nos digan, esto es un producto que solo voy a utilizar para terminar otro producto y lo estoy vendiendo en México como producto terminado en un stand. Evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de nuestra economía. Evitar el contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? Pues mentirle a la autoridad, ya lo expliqué. Decir, este es un producto intermedio, necesito esta pieza para terminar lo que voy a vender y no es verdad. La vendo, la traigo como si fuera un producto temporal, pero en realidad lo estoy vendiendo en el mercado. Privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene sus tratados comerciales y aumentar la competitividad y el empleo de la industria nacional. En síntesis, son medidas para proteger una de las industrias más importantes en materia de empleo en nuestro país. Es casi 500,000 de personas. Si no se toman estas medidas para evitar el abuso o precios que tienen dumping o que pueden tenerlo o que son demasiado bajos, pues entonces está en desventaja la industria nacional. Esa es la instrucción que nos dio la presidenta y a partir del día de hoy que se firma el decreto entran en vigor estas dos medidas. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Voy a, antes de pasar a las preguntas, si me ponen el video también de aduanas, por favor. Este es otro anuncio, es el tercero. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, emitieron reglas para abatir el contrabando, la evasión y la elusión fiscal. En dichas reglas, se estableció que los 861 agentes aduanales activos son corresponsables de las importaciones y exportaciones, así como en el pago de las contribuciones, por lo que pueden estar sujetos a diversas sanciones. Pero, ¿quiénes son los agentes aduanales? Son las personas autorizadas por el Estado para realizar los trámites de importación y exportación de mercancías de los contribuyentes ante las aduanas. A través del programa de fiscalización del SAT y de la ANAM, se han detectado 40 agentes aduanales que presentaron irregularidades y omisiones como abusos al efectuar la importación aplicando de manera indebida el beneficio de tasa reducida, abusos en los beneficios de empresas certificadas que no pagan IVA por la importación de mercancías, importación de diversas mercancías que a la entrada al país no pagaron las contribuciones de forma correcta. A la fecha, se han cancelado 7 patentes de agentes aduanales. El SAT y la ANAM reforzarán y profundizarán la estrategia para poner en orden al sistema aduanero mexicano y el programa de fiscalización de agentes aduanales, como ya ha ocurrido en la aplicación de estas estrategias y la modernización de las aduanas de Tijuana, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Nuevo Laredo y de Manzanillo. Vamos a firmar el decreto que informó
el licenciado Marcelo Ebrard. Acompáñame, Marcelo. Ahora sí, vamos a las preguntas. Sobre el tema, a ver aquí. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntar si tienen identificadas cuántas empresas son las que utilizan esta medida para evitar pagar impuestos y aranceles y si se aplicará alguna sanción. Marcelo, ¿quieres? Sí. Bueno, como se acaba de informar en el video, cuando menos ya confirmados son 40 de las agencias aduanales. ¿El agente aduanal qué hace? El agente aduanal pues hace una serie de funciones sumamente relevantes porque pues tiene que establecer que efectivamente son productos de acuerdo a la ley que se pueden importar sin impuestos, tienen derecho a. Entonces, una vez que se detectó esto, la instrucción de la presidenta Sheinbaum fue trabajar con el sistema de administración tributaria, con la agencia de aduanas, y ya tenemos ubicadas cuáles son las que usan esto. ¿Qué sanción procede? Bueno, en primera instancia, el retiro de la patente. Ya se retiraron 7, como se informó ahorita. Pero esto sigue, ¿no? Entonces ya están ubicadas y veremos qué otras responsabilidades se derivan. Ya están las autoridades investigando esto. También, pues, para fomentar la industria textil, ¿responden estas acciones contra la piratería que se están realizando en el país? Es parte de, porque en este caso le llamamos un contrabando técnico, es decir, tú en tu pedimento engañas a la autoridad, dices esto es temporal, evidentemente la autoridad no puede ni aquí ni en ningún país del mundo verificar todas, lo haces al azar, se verifica entre el 7%, es el promedio mundial. Entonces por eso la patente, la licencia y patente de un agente aduanal tiene tanto valor, porque le estás delegando una confiabilidad, está dando en alguna medida fe de que es cierto que esa es una importación temporal. ¿Por qué se les va a retirar su patente y las autoridades pues van a actuar en consecuencia? Pues porque están engañando a la autoridad. Entonces esa puerta se está cerrando. Otra cosa es la piratería, que eso es la introducción de mercancías que no cumplen con las reglas de propiedad industrial de México. Y por eso se tomaron esos operativos. Todo esto tiene como fin último que se respete y que haya condiciones igualitarias, justas, de competencia para las empresas mexicanas establecidas, porque si no están en desventaja. ¿Estos aranceles se aplicarían también a empresas chinas como Temu, Shein, que son muy populares? Bueno, no, esa es otra cosa. Esos son aranceles a fracciones específicas y no tienen dirigido a un país, sino la mercancía. Pueden ser diferentes países. ¿Y cuál es el valor total de la operación de limpieza que se ha realizado contra la piratería china? Bueno, estamos dando un reporte al día. De ayer acaba de ser en Saltillo y pues lo que tenemos es el número de piezas. El número de piezas ya vamos a llegar a 2 millones. Ok, gracias. Presidenta, en otro tema… También se puso condiciones a estas empresas que venden pues, distintos productos, pero entre otros productos textiles, los que uno compra de manera electrónica porque no estaban pagando prácticamente nada. Entonces también ahí hay una revisión.